Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas a esta sesión del Seminario Permanente de Acceso a la Justicia. En esta ocasión estamos muy emocionadas y agradecidas desde el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos acompañe Laura Márquez para hablar de un tema muy relevante que es el uso de sistemas expertos para la toma de decisiones. Ya, pues ella nos contará un poquito más, pero la idea de esta sesión es tener una introducción a temas relacionados con derecho, justicia, tecnología, inteligencia artificial, un montón de cosas que estamos viviendo actualmente y de las que pues todavía muchas veces nos es difícil entender de qué estamos hablando. Entonces, para eso tenemos a la experta. ¿Cómo va a funcionar esta charla? Es igual que en sesiones del seminario las pasadas. Lo que va a suceder, un poquito les cuento la dinámica, es que voy a presentar en un momento más la semblanza de nuestra ponente para que la conozcan. Le voy a ceder el uso de la voz y posteriormente, después de su conferencia, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Así que pues les agradecemos muchísimo que vayan pensando y anotando cualquier duda que tengan para que se la podamos hacer. Obviamente esto pues dependerá, como siempre, del tiempo con el que contemos. Ahora también esto va a ser un pequeño anuncio, pero nos interesa mucho contarles que Laura está aquí e hicimos también esta sesión del seminario permanente un poco derivada y pues en espera de una publicación que vamos a hacer desde el Centro de Estudios Constitucionales, que es precisamente sobre justicia y tecnología. Es pues una obra que nos emociona, en donde están varias autoras y autores que nos contarán un poco sobre ciertos retos y desafíos que tenemos frente al acceso a la justicia, el derecho a acceso a la justicia, y en donde se explorará también si la tecnología, las ciertas plataformas, sistemas expertos, nuevas tecnologías nos pueden ayudar a combatir justamente estos desafíos que tenemos frente al derecho de acceso a la justicia. La idea es que podamos pues conversar, y en este libro eso es lo que se trata, también desde distintas perspectivas, para ver justamente cómo puede la justicia ayudarnos a resolver estos problemas a los que nos enfrentamos específicamente cuando estamos hablando pues, de resoluciones judiciales, de cargas pesadísimas de trabajo, de rezagos, de acceso a la justicia en general, pero también viendo cuáles son pues, los propios desafíos que tiene también usar estos sistemas expertos, usar estas plataformas, una cuestión también un poco ética de dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, sin más, me voy a permitir leer una breve semblanza de Laura y posteriormente cederle la palabra. Laura Márquez Martínez es cofundadora y directora ejecutiva de IO Justice. Forma parte de la línea de investigación de Derecho e Inteligencia Artificial LIDIA en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es co-líder del Centro de Innovación para el Acceso a la Justicia, CIAG. Es maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York, maestra en Derechos Humanos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, máster en Argumentación por la Universidad de Alicante, especializada en Derechos Humanos en American University School of Law, y abogada por la Universidad Autónoma de Querétaro. En México fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral, secretaria auxiliar de ponencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oficial judicial en el primer Tribunal Colegiado Penal, proyectista en la segunda Sala Civil y meritoria en el Juzgado Octavo Civil en Querétaro. A nivel internacional, realizó una visita de investigación en la Corte Europea de Derechos Humanos y fue Judicial Fellow en la Suprema Corte de Nueva York. Ha sido profesora de Cátedra de Derechos Humanos, Género y Argumentación en la Universidad Autónoma de Querétaro y en diversas casas de la cultura jurídica. También realizó investigación empírica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York
y ha sido consultora en justicia digital para The Globe Lab, Microsoft, Escuela Libre de Derecho, entre otras instituciones. Es autora del libro Control difuso desde una perspectiva de acceso a la justicia, de diversos artículos sobre derechos humanos y es coautora de Tecnológicas en la revista Este País. Bueno, pues como habrán podido ver, tiene toda la experiencia jurisdiccional y además toda la experiencia en temas de justicia y tecnología. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Laura, y tienes el uso de la voz. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, de verdad, gracias por invitarme. Pues es un gusto estar aquí porque, como dices, mi background es jurisdiccional, entonces siempre pues se siente como estar en casa y bueno, muchas gracias porque sobre todo específicamente en el Seminario Permanente sobre Acceso a la Justicia, creo que estos temas son muy relevantes y abordarlos desde otras perspectivas. Quiero agradecer especialmente a la doctora Alejandra Verástegui, a la maestra Sofía Noriega, al maestro José Luis Tinajero por la invitación, por revisar el artículo, que como dicen, creo que va a ser un excelente instrumento, el libro que están haciendo para ver el acceso a la justicia desde diferentes perspectivas y cómo, pues sí, cómo no solamente es un derecho, sino un derecho vivo y que tiene muchas preguntas, ¿no? Entonces, el objetivo de esta reunión y bueno, de esta conferencia, me gustaría invitarlos a curiosear. O sea, el objetivo que tiene el artículo es informativo, no es argumentativo. Es decir, explorar qué hay y cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, dicho eso, agradezco mucho a las personas aquí presentes y a las personas también que nos están viendo en redes sociales. Y porque lo más importante es empezar por conocer, ¿no? O sea, el objetivo es ver de qué se trata, cómo funciona y desde ahí pues empezar a ver cómo de hecho sí funciona para mejorar el acceso a la justicia, ¿no? A ver qué son estos de los sistemas expertos. Entonces, pues bueno, sin más, si me ayudan a darle la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a ver 4 partes, ¿no? ¿Qué es el contexto? O sea, ¿qué es la inteligencia artificial en la función jurisdiccional? Y en ese sentido, aunque el título es Decisiones Judiciales, se toma decisiones judiciales en un sentido amplio. Es decir, no solamente como la decisión última que se toma en la sentencia, sino considerando que las y los juzgadores, juzgadoras al día de hoy tienen muchas otras funciones, ¿no? Como la mediación, como la jurisdicción voluntaria. Entonces, desde esa perspectiva de función jurisdiccional y de actos jurisdiccionales se va a abordar, ¿no? Luego vamos a ver un poquito de la evolución y en esta segunda parte lo que me gustaría que nos preguntemos, que pensemos, es qué puede hacer, de qué es capaz actualmente la inteligencia artificial y los sistemas expertos y entonces en ese sentido, cuál es nuestra función como seres humanos, porque hay muchos mitos, ¿no? Y finalmente ver algunos ejemplos muy relevantes de cómo se está utilizando en el mundo, sobre todo aquí de los ejemplos más, pues de tendencia, ¿no? O sea, como lo que pasa de compas, o sea, como estos que seguramente todos escuchamos o todos hemos leído un blog o un tuit o algo de los jueces robots, ¿no? Y qué pensamos de ellos. Para finalmente ver, bueno, entonces, o sea, con todo esto, ¿para qué sí nos sirve y qué sí podemos hacer y por dónde empezamos? Entonces, de nuevo, es explicativo, el objetivo es como un parámetro de más o menos de qué se trata, no tanto una tesis con hipótesis, ¿no? Sino más como empezar a quitar mitos y partir para hacer preguntas importantes. Entonces, pues bueno, siguiente, por favor. ¿Qué nos imaginamos cuando pensamos en el uso de inteligencia artificial? No sé si todos pudieran hacerse una imagen mental. Y, siguiente. Mucha gente nos imaginamos eso, ¿no? Que es una persona, que es un juez robot, ¿no? Como eso es la idea que tenemos. Entonces, por eso es importante empezar a desmitificar. Porque lo que vamos a ver con los ejemplos es que al día de hoy todos estos jueces robots que se llaman así en papers, ¿no? En artículos, etcétera, pues en realidad es una inteligencia artificial y es un sistema, un software que ayuda a alguien que al final va a firmar esa decisión, sea la que sea. ¿Por qué? Porque esta persona es la responsable, siempre última, del uso de estos sistemas. Entonces,
lo primero que debemos de hacer es entender que cuando pensamos en inteligencia artificial o de jueces robots, no pensemos en esto, sino pensemos en una persona que utiliza un software y que lo tiene que utilizar de manera responsable, porque si no, nos podemos ver en problemas, ¿no? De muchos tipos, y ahorita vamos a ver cuál. Dicho esto, lo siguiente importante es ¿por qué la inteligencia artificial en la función jurisdiccional? ¿No? O sea, bueno, la inteligencia artificial, y aquí justo hace unos momentos comentábamos con Sofía y con José Luis que, bueno, ¿y por qué llegaste a este tema? Bueno, pues porque justo después de la función, o sea, después de tantos años de función jurisdiccional, es qué sirve, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial en la función, o sea, es una herramienta por sí misma, que es un mundo por sí mismo, pero aquí es la inteligencia artificial para qué sirve y es en un contexto mundial, ¿no? Entonces, esta imagen identifica, de hecho es de hace bastante tiempo, actualmente ahorita les digo, pero ya hay países que ya no están en estas condiciones, que son las condiciones de falta de acceso a la justicia, ¿no? Que es court packing, ataques al Poder Judicial, ineficiencia, tenemos casos y más casos y no hay una justicia eficiente. Entonces, en este escenario global, lo que sí ha demostrado dar una solución es la tecnología. Y específicamente la inteligencia artificial ha ayudado principalmente a la eficiencia. Entonces, creo que eso es una de las primeras cosas que hay que considerar. Es la inteligencia artificial, ¿por qué sí utilizarla? Es porque ha demostrado ser una herramienta que procesa información de manera mucho más rápida que las personas humanas y que, usada de manera adecuada, puede ayudarnos a solucionar problemas que históricamente no hemos podido solucionar desde el derecho y desde el sumar más y más tribunales. O sea, la investigación empírica sobre cómo funcionan, sobre cómo eliminar la gran carga de trabajo, cómo hasta el día de hoy aunque sumes más personas y más personas para que te ayuden a la misma carga de trabajo, realmente eso no ha tenido resultados, está empíricamente probado que eso no ayuda. Lo que sí ayuda es la tecnología bien utilizada. Entonces, es relevante por eso. Y, por ejemplo, un caso es Italia. Al día de hoy, de hecho, ahorita se están preguntando, justo la semana pasada platicábamos en un proyecto que se llama iCodex, y lo que decían es, bueno, es que ahorita ya estamos preguntándonos qué van a hacer los tribunales civiles porque ya no tienen carga de trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque se utilizan resolución de disputas en línea, que son cortes privadas, digamos. Es un tema un término muy laico, pero utilizando inteligencia artificial para resolver cuestiones que no llegan o que se pueden solucionar con mecanismos alternos y que al día de hoy ya están ayudando al acceso a la justicia. Dicho esto, es importante pensar que no es una moneda, no es pura luz, ¿no? Todo tiene las dos caras de la moneda y es importante, de nuevo, siempre estar claros en que la razón de ser, o sea, la inteligencia artificial para la función judicial se enmarca en un concepto más grande que es la justicia, que está definida como la tecnología para mejorar el acceso a la justicia. Y en ese sentido hay muchas otras tecnologías, ¿no? Hablamos del metaverso, de blockchain, de una página web, internet de las cosas. Hay muchas tecnologías. Esta es una de tantas. Pero lo importante aquí es que por sí misma no es útil. Es útil en tanto mejora el acceso a la justicia. Y mejorar el acceso a la justicia, pues, tiene muchas aristas, ¿no? Pero algo que es importante es poner también el contexto de la e-justicia, ¿no? De la e-justicia, que viene de un término que es el e-gobierno o gobierno electrónico, y que parte de una visión distinta de un paradigma. Esto es importante porque uno de los principales usos que tiene la inteligencia artificial de manera muy común, ¿no? En que todos tenemos acceso, por ejemplo, a ChatGPT o cuestiones así, es como informar, es decir, accesar a la información. Pero hay que pensar que el acceso a la información, los datos abiertos, que el acceso a la e-justicia, no es solamente dar acceso, sino generar un diálogo. Es decir, cambia toda la perspectiva del derecho a la información, como yo te doy información a ti, persona, para que accedas a ella, y se convierte en un diálogo en el que las personas acceden a la justicia de manera dialógica y colaborativa. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es valiosa en tanto mejora el acceso a la justicia.
Entonces, si quieren, el siguiente. Gracias. La evolución de los sistemas expertos. Un sistema experto se considera así, o así se ha llamado, que por cierto yo escribiendo el artículo y justo Sofía preguntaba, bueno, ¿vas a utilizar el lenguaje incluyente o no? ¿No? Y es como, bueno, es que, o sea, sí, pero digamos el término de sistemas expertos, que, a ver, se utiliza jurimetría y estadística y tecnología para utilizar datos y mejorar procesos legales, es algo que se utiliza desde 1800, o sea, es viejísimo, ¿no? Entonces, sistemas expertos se trata precisamente de estos sistemas que actúan mejor que una persona experta o como una persona experta. Entonces, esa es la razón por la cual se llaman sistemas expertos, porque son expertos en un tema concreto. Y viene de muchísimo tiempo atrás. La razón principal es porque en Estados Unidos surge, incluso antes de que existiera el Internet, surge como por el sistema de precedentes, ¿no? Es muy difícil cuando tienes una ley y la ley la interpretas, pues entonces tienes una ley, ¿no? O dos leyes, o sea, es un número limitado. Pero cuando utilizas un sistema de precedentes como el que actualmente tenemos en México, o como el que ha existido en Estados Unidos, pues es demasiada información y para saber cuál es el criterio aplicable, o tienes que leer todo el tiempo, o utilizar una herramienta que te ayude a encontrar el criterio más relevante. Entonces, estos sistemas, de nuevo, existen desde hace muchísimo tiempo y su función principal siempre ha sido, o sea, siempre han sido utilizados por abogadas, para hacer la ley, los procesos legales más sencillos. Entonces, los primeros sistemas, que digamos, jurimetría es una ciencia que, bueno, es la estadística aplicada al derecho, no necesariamente es inteligencia artificial, es estadística, ¿no? Que se puede hacer con un Excel, como en la evolución, ¿no? Luego tenemos sistemas que son de texto completo, es decir, que buscan o que utilizan las palabras completas y las traen sin interpretarlas. Luego están los sistemas de conocimiento que reescriben o que encuentran semánticamente o que interpretan el texto para darle un significado y luego traértelo a ti, ¿no? Y en todos estos sistemas es importante considerar que al programarlos se tiene que tomar decisiones, ¿no? Es decir, es importante, por ejemplo, nosotros tenemos una inteligencia artificial que se llama IA Lucía. Y una de las preguntas que se hace, que se hace básica, ¿no? Que se han hecho siempre es, ¿qué te muestro primero? ¿La ley o los tratados internacionales o la jurisprudencia? Oye, pero es que el parámetro de regularidad constitucional dice que depende, que hay que ver lo que es más pro homine. Ok, ¿y qué es pro homine? Y eso nosotros pensaríamos, bueno, es que ya tenemos o sea, nosotros lo sabemos hacer, pero lo que pasa ahora es que una máquina lo puede hacer. O sea, que todo ese análisis lo puede realizar por nosotros un sistema que procesa datos. Entonces, a lo largo del tiempo ha cambiado, hay diferentes tipos de sistemas, y al día de hoy lo que pueden hacer estos sistemas es escribir, es generar búsquedas conceptuales, es decir, yo estoy buscando una palabra, pero lo que me va a dar no solamente es la palabra, sino el contexto, o sea, puede ser sinónimos o puede ser algo que es semejante a lo que yo estoy buscando, y refinar esa búsqueda, hacer cuestiones o buscar cuestiones similares. Y creo que lo más como actual, para ya pasar un poquito a esto de la evolución, es pues que al día de hoy puede escribir mejor que una persona promedio. Entonces, uno de los ejemplos que justo platicábamos hace un ratito es el ejemplo de cómo GPT-4, como un sistema experto, esto es importante, no como el sistema abierto que existe en Internet, sino un sistema entrenado con sentencias por la Universidad de Michigan, pasó el examen de la barra mejor que el 90% de los abogados, y no solamente las de opción múltiple, sino también el de ensayo, ¿no? Entonces esto nos lleva a una primera como pánico, ¿no? Es como, me va a sustituir la inteligencia artificial. Y justo el punto aquí ese es el menor de los problemas. Claro que es un tema, claro que va a haber sustitución de funciones, ¿no? Es decir, ahorita, o sea,
Hay muchas formas en las que se está interpretando cómo va a existir la sustitución de funciones, no de personas, sino cómo las personas van a cambiar. Pero sí les podría decir que en Estados Unidos, uno de los principales empleadores de abogadas es precisamente LexisNexis, ¿no? Entonces, no es que quite, no es que sustituya a las personas, pero sí sustituye a las funciones, o sea, sí sustituye cuál es mi trabajo. Y creo que lo más importante es, aunque aquí vemos, puede escribir, puede buscar, al final esta responsabilidad de lo que se hace con esa información recae en una persona, ¿no? En una persona o en un grupo de personas. Y en ese sentido, si tomamos este ejemplo, ¿no? Que es pero piensa mejor que un abogado, pues, a ver, esto no, como que nos escandaliza, ¿no? Pero en realidad, desde mucho tiempo atrás, esto se ha estudiado, hay competencias constantes, hackatones de competencias entre humanos y máquinas, etcétera, ¿no? Entonces es algo como divertido a nivel mundial, que más que generar un pánico es, bueno, ok, pero entonces, ¿cómo lo utilizo? ¿Qué pasaría si tengo más tiempo, el tiempo que yo le dedico a hacer una función que puede ser una máquina por mí, y yo lo utilizo para precisamente esta justicia abierta, ¿no? Que es dialogar con las personas, algo que al día de hoy no puede hacer una máquina, porque puede procesar datos, pero esos datos vienen de datos que puede ser imágenes, sonido, biométricos, texto, ¿no? Pero que finalmente no reconocen o no lo ponen en un contexto real. Entonces, eso al día de hoy se puede generar un conocimiento, se puede escribir y incluso, ¿no? Esto de la barra, de tener un nivel racional superior en cuanto a ciertas funciones, sí, pero eso no significa que nos sustituya, solo significa que sustituye que nos ayuda a ciertas funciones. Dicho esto, me gustaría hablar un poquito de qué hay detrás de estas funciones, cómo llega, por ejemplo, este examen de la barra o este ejemplo, ¿no? De este ejercicio que hicieron Katz y otros, de hecho, justo es uno de los de CoCounsel, etcétera, entrenan grandes cantidades de datos. ¿Cómo aprende una persona humana normalmente? ¿No? O cómo aprende una persona, una niña. La razón por la cual se le llama inteligencia artificial, que hay muchas definiciones y también muchas personas que dicen, no, es que esto no es inteligente. Chomsky, justo hace poquito en el New York Times, dice, ¿cómo se les ocurre llamarle inteligencia artificial si es una máquina que hace una sopa de letras y en realidad no es inteligente, solo te da datos, ¿no? Entonces, la razón por la cual se dice que es inteligencia artificial es porque hace labores o tareas que tienen el mismo resultado que de lo que hacen las personas humanas, pero no sigue el mismo proceso. Entonces, lo importante es la inteligencia artificial, cómo funcionan. Hay muchísimos tipos, hay muchísimas estrategias, o sea, es un mundo por sí mismo, pero como lo básico es pensar que, o sea, lo importante es pensar que es un grupo de personas utilizando datos, que pueden ser, de nuevo, cualquier tipo de datos, lo pasa por un proceso que puede ser etiquetar, que puede ser filtrar, buscar analogías, ¿no? Un proceso que es un algoritmo, un procedimiento para dar un resultado. Entonces, eso así funciona, no como una persona humana, sino como un procesamiento de datos que sigue un proceso, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando las personas algunas veces, ¿no? Como la inteligencia artificial me está analizando mis datos o me espía, no es que no es la inteligencia artificial, es quién es dueño de ese sistema de software, es quién lo creó, para qué lo creó, cómo lo creó, cuál es el procedimiento. Ahí tenemos que poner nuestra atención, ¿no? O sea, es una herramienta que nos ayuda, es importante que nos ayude, pero sobre todo, y como nos ayuda, no, el tema más relevante no es me va a sustituir, es qué otras implicaciones tiene y quién la creó, porque eso tiene implicaciones. Entonces, dicho esto, vamos a ver casos de cómo esto sucede. Y aquí
tenemos 3 casos como de uso más, pues yo creo que de tendencia, y también por eso justo los quisimos poner en este libro, porque todos, de nuevo, creo que una de las razones por las cuales pensamos en juez robot es porque esta imagen, ¿no? de los jueces, de Xiaofa, de los jueces robots de China, ha puesto esa imagen en nuestras cabezas. Y es importante ponerlo en contexto porque en todos los casos siempre hay una persona, o sea, no es que un robot, no un juez, sino que siempre hay una persona detrás. Entonces vamos a ver estos 3 tipos, 3 formas en las que se utiliza en un acto jurisdiccional, que no necesariamente solamente la decisión y la redacción de sentencias, sino también de otras 2 maneras, que es como asistente en la redacción de sentencias, como asistente para conocer las posibilidades de un caso y como asistente para resolver controversias en línea. Entonces, un ejemplo, y vamos a ver 3 ejemplos, ¿no? Tenemos muchos más, pero como que los 3 más estudiados y también como que seguramente todos han escuchado en algún momento y que también creo que eso nos lleva a mitificar. Entonces, el primero son este caso de los jueces robots en China, que es, para empezar, China tiene el 87% de sus expedientes digitalizados, es decir, no todos. Ese es el contexto. Luego, este robot se utiliza en los tribunales de Internet de Beijing. Los tribunales de Internet de Beijing son específicamente tribunales que se dedican a cuestiones digitales, violencia digital, ataques en Internet, ¿no? Entonces, son este tipo de cuestiones las que utiliza. Y es un robot que habla como un infante, como una persona menor, y te da respuestas. Tú le preguntas, oye, es que una persona me dijo que era una ti en Facebook y yo sé quién es, y entonces, y te puede responder si eso es violencia digital o no, qué puedes hacer. Y lo que ha pasado, lo que se demostró con este robot es que todos los casos se han resuelto en días, ¿no? ¿Cuál es la problemática? A partir de esta como gran gran avance, ¿no? El caso de China es importante porque justo en la pandemia, que fue como cuando más de estos temas empezaron a ser relevantes, fue necesario, ¿no? Ya no era una decisión, era una necesidad. ¿Qué pasó? ¿Cuál era? O la razón por la cual fue un caso que había que ver es porque mientras muchos otros tribunales en el mundo no sabían qué hacer y no tenían ni idea de cómo trabajar de manera remota, los tribunales en el mundo que sí habían utilizado tecnología o inteligencia artificial, tecnología en general, pero bueno, en estos casos pues ya mucho más, no generaron más retraso, al contrario, resolvían más problemas. Entonces, esto como que nos llevó a ver lo importante que era, y específicamente en China, en el plan 2023-2026, tienen estas cortes inteligentes en las que dicen, bueno, ok, como está funcionando en las cortes de Internet, ¿por qué no lo utilizamos en todas las cortes de China? Y aquí es interesante porque, como espero que en algún momento puedan leer en el artículo, ojalá que lo lean todos, las críticas que se hacen al respecto es, bueno, ¿cómo se programó? Específicamente el plan que sigue en estas cortes, el sistema o el proyecto nacional de inteligencia artificial, siguiendo un poco este ejercicio de este robot que de nuevo es Xiaofa, o sea, al final cualquier decisión que sea tomada por inteligencia artificial es firmada por un juez que se va a hacer responsable, jueza que se va a hacer responsable por la apelación o lo que sea, ¿no? No es como que lo tomó solito, no. O sea, es algo que es apelable, que alguien tiene la responsabilidad. Dicho esto, el esquema que se tomó y este Plan Nacional de Inteligencia Artificial en China no fue realizado dentro del Poder Judicial, sino del Estado del gobierno chino. Y la forma que utilizaron es, ¿cuáles son, qué es lo que hacen en el Poder Judicial? Bueno, pues lo que hacen primero es recibir los documentos, luego esos documentos pasan por un proceso, luego me traen evidencia, luego se discute esa evidencia, luego se discuten los argumentos sobre todo lo anterior y luego se adjudica una decisión. Y basado en ese proceso instrumental, generaron un algoritmo basado en estas KPN, ¿no? Que tiene un sistema de alertas, incluso en el que ellos dicen, bueno, es que el 70%
de los asuntos son iguales. O sea, esto es importante y creo que es importante también desmitificarlo. Y a mí me costó mucho trabajo entenderlo, pero es que no es posible que un caso de violación de menores sea igual que otro caso de violación de menores. Pero empíricamente se han estudiado todos los casos, o sea, se han hecho análisis empíricos y se ha determinado que pues sí, o sea, estadísticamente sí son muy similares. Estadísticamente los razonamientos, los hechos, sí son muy similares. O sea, es decir, no es una cuestión sustantiva o subjetiva, es una cuestión que empíricamente se ha analizado. Y aquí de nuevo, ¿por qué es importante entonces que las personas nos desviemos un poquito de buscar tesis y jurisprudencia, sino ver la atención de las personas, hablar con las personas, ¿no? Que es esto de la justicia abierta? Porque justo lo que hace, por ejemplo, este plan nacional o este algoritmo es decir, bueno, el 70% de los casos son similares. Y cuando no es de manera, cuando se vota fuera de esa normalidad, entonces hay como una red flag, ¿no? Como, ¿por qué este juez está votando de manera distinta? Entonces hay una de las preguntas que se están haciendo es cómo la inteligencia artificial, quién la hizo, de dónde, o sea, por qué la hizo así y cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, esta investigación que cito dentro de esta explicación, lo que se pregunta el autor que cuestiona que hizo como su investigación específicamente en este algoritmo es uno, que el hecho de que se tome en cuenta el proceso, es decir, no la interpretación de la ley misma, sino del proceso y de los resultados normales que se dan en cada etapa del proceso. Esto hace que que se pierda un poquito la cuestión sustantiva, o sea, la interpretación sustantiva de las cosas y genera un sistema de poder respecto a la interpretación. ¿Ok? Entonces, es importante quién lo crea y con qué objetivo y por qué y cuál es el procedimiento que toma en cuenta. En este caso, como asistente, específicamente del caso de China, es una cuestión procedimental. Pero en el segundo caso, que es Compass, que también es un caso súper estudiado, que seguramente han escuchado en alguna entrevista, en algún lado, o sea, es muy, es como el caso trágico de la discriminación de la inteligencia artificial en la función jurisdiccional. Ahí a lo que se le daba valor no era el procedimiento, era a la calificación, a la valoración de un concepto. En este caso, el concepto era el grado de posibilidad de que una persona vuelva a delinquir o no. Entonces, el caso de Compass es un caso en el que en Estados Unidos los tribunales en Nueva York podían utilizar o no, pero tenían el insumo de esta herramienta para determinar si podían dar prisión preventiva o no, o sea, si podía la persona acusada no salir libre, sino seguir el proceso fuera de prisión o dentro de prisión. Y uno de los elementos es el grado de posibilidades que tenga de volver a cometer el delito. Entonces, lo que pasó aquí fue que le preguntaron a un grupo de ingenieros, como, bueno, a ver, ¿cómo le hacemos para saber quién tiene más posibilidades de delinquir? Y este grupo de personas, muy científicamente correcto, ¿no? Dijo, bueno, pues es que, y demográficamente, a ver, ¿dónde están los delitos? No, pues están en Deep Brooklyn, ¿no? Y entonces, con todas estas características demográficas, de hechos, ¿no? Con todos estos datos, daban el grado del puntaje de la posibilidad de delinquir o no. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que las personas negras tenían más posibilidades de delinquir. ¿Por qué? Porque viven en circunstancias donde tienen más armas, entonces, etcétera. Entonces, lo que pasó al ver los resultados después masivamente de este algoritmo fue que, bueno, primero la pregunta que se hacía, porque se cuestionó y se solicitó que se liberara el secreto del algoritmo porque estaba protegido por el secreto comercial. Entonces, es que discriminó masivamente. ¿Qué pasó? Cuando se solicitó que se liberara ese secreto comercial, lo que la Corte dijo, no hay una razón para que suficientemente grande, que sea proporcionalmente mayor al derecho del secreto de propiedad privada,
versus lo que implicaría para el acceso a la justicia, porque esto era una herramienta que podías usar o no. O sea, los jueces no tienen la obligación de seguir este puntaje. Si quieres lo usas, si no quieres no lo usas, y entonces realmente no hay una razón por la cual esto sea necesario. Lo que sí sucedió es que se interpreta este criterio, si se dan cuenta, mientras el primer caso es el proceso, que más o menos qué pasa en cada parte del proceso, y entonces con eso generamos una regla y bajo esa regla nos regimos. En esta otra, lo que se interpreta, en este otro ejemplo, lo que se interpreta es un concepto que es, que el grado de probabilidad de volver a cometer un delito o de cometer un delito en general. Entonces, en este segundo caso, que es el de Compass, lo que como no hubo una posibilidad de transparentar esto, esta herramienta, el MIT rehizo o trató de simularlo, porque de nuevo son de los casos más estudiados, o sea, de que hay muchísima información al respecto. Lo que hizo fue ver, bueno, es que en realidad no hay manera de hacer un algoritmo justo porque tienes que determinar características y tienes que asignar puntajes. Entonces, ¿qué es justo? Al final, al determinar cómo debes de decidir, siempre es una cuestión de teoría de la justicia, de qué es justicia. Lo que sí hace relevante este caso es que como muchos otros, ¿no? Como siempre se ha dicho de los sistemas expertos y como empezamos a hablar de los sistemas expertos, es la transparencia, la importancia de saber cómo se llega a ciertas resoluciones. Y el tercer caso es como asistente para resolver controversias en línea, que aquí lo que se hace es no tanto para... lo que hace es unir formas en las que una persona está dispuesta a negociar con otra, ¿no? Entonces hay diferentes grados de automatización. Hay online dispute resolution, sistemas de resolución de disputas en línea que conectan una necesidad con una solución. Y entonces después, ya que llegas al segundo paso, que es la mediación, estás con una persona y la persona ayuda a que las personas medien. Pero lo que más se utiliza actualmente, y eso ahorita ya lo puedo decir, hace un año no era así, pero actualmente pues los sistemas de resolución de disputas en línea de eBay, de Amazon, lo que hacen es automatizar las decisiones. Y esto es importante porque aunque la inteligencia artificial nos ayuda a mejorar la eficiencia, el derecho de acceso a la justicia, que es precisamente la razón por la cual nos unimos en este seminario, es mucho más amplio que solo la eficiencia, ¿no? Es un derecho complejo que implica no solamente una entrada, sino un proceso y una salida, un debido proceso, derechos de un juicio justo. Y las preguntas aquí es, bueno, si yo tengo el derecho a una indemnización porque compré mal un producto de 80 millones de pesos, pero ese es mi derecho, ¿no? O sea, si alguien jurídicamente analizara el caso, ese sería mi derecho. Pero mi nivel de gastos o de ingresos, de acuerdo con la plataforma, es de 100 pesos. Entonces el BATNA, ¿no? Como un punto intermedio en el que tanto la parte actora como la parte demandada podrían estar, o las dos partes, ¿no? Podrían, porque no es una demanda, es una resolución de disputa en línea, estarían de acuerdo en pues a lo mejor 3 millones, ¿no? Porque con eso va a estar perfecto, aunque te toquen 80. ¿Y qué prefieres? ¿Un juicio rápido o un juicio justo? Y esa es la pregunta que nos llevó a estudiar justo la tecnología. Bueno, ¿para qué me sirve un juicio justo si me voy a morir sin una sentencia? Entonces, la importancia de estos sistemas, y por eso es importante que que superemos este miedo a la sustitución y nos centremos en lo que sí es importante, que son los debates que implica la inteligencia artificial. Que es no meter la cabeza como avestruz abajo de la tierra, sino decir, bueno, ok, sí la utilizamos, pero ¿cómo? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cuáles son los problemas a los que nos lleva? Y cómo la creamos. Entonces, hay muchos casos, hay muchas, no hay tantas, hay algunas guías en Reino Unido, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Colombia hay algunas, pero desde la academia, en Argentina desde la academia, que son guías de mejores prácticas. En Europa, yo creo que es una de las más importantes de la Unión Europea, que lo que dicen es precisamente, bueno, cómo desde el Poder Judicial, y lo han hecho todas estas guías, han surgido desde el Poder Judicial. Y una de las primeras cuestiones que dicen es, bueno, lo primero que hay que hacer cuando se decida utilizar inteligencia artificial es entender qué es y cuáles son sus implicaciones.
Entonces, si entendemos qué es, si no nos quedamos con el me va a sustituir, qué miedo, entonces podemos empezar a tener un debate importante. Dicho esto, estos son algunos de los casos más estudiados y la pregunta siguiente es, bueno, si vemos todos estos casos que son problemáticos pero que ayudan y que a la vez tienen como estas dos caras de la moneda, algo que me ha pasado pues en clases, en la interacción constante con este tema, es que siempre los temas más relevantes es, pero ¿puede predecir una sentencia? ¿No? O sea, pero de verdad, pues sí, con un 70%. Bueno, pero, y es como, bueno, ¿por qué nos preocupa tanto? ¿Por qué nos enfocamos tanto en si nos va a sustituir y si puede predecir y no? Cuando los problemas no son esos, los problemas relevantes son, bueno, ¿cómo nos acercamos a la ciudadanía? ¿Cómo llegamos a un verdadero acceso a la justicia o una justicia abierta, un diálogo, que es lo que nos está generando ahorita los problemas masivos de independencia judicial que tenemos, no solo en México, en todo el mundo, porque están incrementando en todo el mundo. Entonces, los problemas de eficiencia siguen estando, sobre todo ahorita, o sea, ahorita tanto las cortes privadas como públicas, digamos, o sea, estos online dispute resolution son, yo les digo, o bueno, hay algunos autores que le llaman cortes privadas, ¿no? Aunque en términos, aunque es cuestionable ese término, pero digamos, tanto las cortes privadas como las públicas tienen el mismo problema, siguen teniendo problema de eficiencia, porque cuando nos encontramos en Internet, los contenidos son tan rápidos, es decir, si el tema es una cuestión de violencia digital y el problema es que subieron una foto sin mi consentimiento mía desnuda o una cuestión que yo no consentí, si esa imagen se sube a Internet, no importa lo rápido que sea un juicio, que puede ser un día o una decisión, porque en ese día ya el genio está fuera de la botella y esa imagen va a estar en cualquier lado. Entonces, siguen existiendo estos problemas de eficiencia, pero ahora en el mundo digital. Entonces, de nuevo, ¿por qué es importante entonces perderle el miedo? Porque es necesaria, o sea, porque la velocidad a la que se mueve el mundo virtual el día de hoy, ahorita el día de hoy no existe un juicio, y es investigación empírica, no existe ningún juicio que te lleve, que actúe o que remedie de manera efectiva el acceso a los derechos o las afectaciones de derechos en el mundo virtual. ¿Para qué sí nos sirve la inteligencia artificial? Para procesar rápidamente grandes cantidades de datos. Nos interesa que sea precisamente al redactar una sentencia o al determinar una probabilidad o al llegar a un acuerdo, o qué más podemos hacer, ¿no? Entonces, algunos de los ejemplos que hay que cuestionar, ¿no? Es, bueno, ¿y dónde sí? ¿No? ¿Cómo hacemos que esta inteligencia artificial o que estos sistemas expertos nos ayuden a mejorar el acceso a la justicia? Un ejemplo es los chats, ¿no? Que es decir, que estos son desde matchmakers, es decir, desde encontrar una gran cantidad de datos y que son las necesidades, ¿no? Con una gran base de datos que es las soluciones, y entonces lo que hace es ver, bueno, normalmente cómo se unen esta necesidad con este objetivo. Es que es una persona, es un caso civil tipo X, y entonces la persona especializada en esto entonces este matchmaking, esta relación, es una forma en la que no se está tomando una decisión, digamos, jurisdiccional, un acto jurisdiccional, pero que sí nos ayuda a mejorar el acceso a la justicia al acercar a las personas a las soluciones. Otro caso es hacer la justicia más sencilla o hacer los criterios jurídicos, que son sentencias enormes. Nos preguntamos mucho siempre, bueno, o al menos en Latinoamérica, principalmente en Latinoamérica, cómo hacer las sentencias más sencillas. Y bueno, podemos hablar de esto todo el tiempo que quieran, porque es un tema súper apasionante, pero el punto es muy difícil, porque al final de cuentas, abogados y abogadas estamos formados para ser juristas y hacer argumentos muy complejos. Entonces, la inteligencia artificial ahorita se está utilizando para actuar en lenguaje natural. Lenguaje natural, es decir, no de máquina, no binario, no ceros y unos como normalmente funciona una máquina, sino en un lenguaje natural que ahorita, y esa es la razón también por la cual sirven actualmente por ejemplo, ChatGPT, es porque, a diferencia, por ejemplo, de los datos que normalmente se tienen en un expediente, en donde la palabra justipreciar y hay, ¿no?
slang tan académico, tan jurista o tan, ¿no? Que cuando yo mando mensajes de texto o cuando yo mando correos, de eso están aprendiendo ahorita los sistemas, la inteligencia artificial. Y en ese lenguaje pueden explicarte sentencias de 150 páginas en un lenguaje natural. Entonces, otro uso de la inteligencia artificial es mostrarte esa información de manera sencilla, y eso es también centrado en las personas, porque al final pues la justicia no es en abstracto, es para alguien que la recibe, ¿no? Para que alguien que intenta acceder a esa justicia. Otro ejemplo creo que es de los que nos tenemos que empezar a enfocar es, bueno, ¿y cómo traemos más legitimidad, ¿no? ¿Cómo hacemos que más personas se involucren, por ejemplo, en los casos constitucionales? Entonces aquí hay un caso muy interesante que es del ahora comisionado Carlos Bernal y Pulido, que en ese entonces, bueno, que cuando hizo estas court hearings, estaba como magistrado en la Corte Constitucional colombiana, y él lo que dijo, bueno, en casos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Era como, bueno, tengo cierta evidencia, pero como es un caso constitucional, ¿por qué no pedimos lo que la gente sabe o la evidencia de estas personas? No como tal como un amicus, sino de toda Colombia. Mándenos videos, mándenos información, y utilizaron toda esa información como evidencia y experiencia para el caso. Entonces es traer información de más personas para un caso. Esto fue en Colombia. Se utilizan cuestiones no exactamente iguales, pero por ejemplo en la Corte Penal Internacional, actualmente, o en el caso de Ucrania, ¿no? De la guerra de Ucrania, es, bueno, ¿cómo sabemos? Muchas de las graves violaciones de derechos humanos que se están observando están públicamente en línea en las redes sociales de la gente que sale posteando fotos. Pero son tanta información que ¿cómo la tenemos accesible? Bueno, pues utilizando inteligencia artificial y detectando patrones en esas imágenes para poder llegar, para poder hacer algo que humanamente sería imposible, que es procesar demasiada información. Entonces, quisiera pues abrir el espacio a preguntas, pero principalmente dejar este mensaje, ¿no? Que es, la inteligencia artificial nos ayuda a procesar grandes cantidades de información de manera de manera superior a la humana. Eso está probado. Pero que no puede hacer la inteligencia artificial, que al día de hoy se requiere de la función jurisdiccional, es acercarse a la ciudadanía, generar mejor entendimiento de las cosas, pensar de manera más compleja los problemas. Y principalmente yo diría justicia abierta es acercarse a la ciudadanía, tener este diálogo, utilizar este tiempo, este tiempo que las máquinas que las máquinas nos liberan para acercarnos a las personas, para preguntar qué sucede, ¿no? Nos han preguntado de algunas cortes, bueno, ¿cómo hacemos las sentencias más sencillas? ¿Por qué no le preguntas a las personas? ¿Ya le preguntaste a las personas, no? Un caso de Chile se hizo unos círculos, o sea, un caso de justicia abierta. Lo que se hicieron fue juezas platicaron para resolver este pregunta de cómo hago mis sentencias más sencillas, fue platicar con las mujeres víctimas que estuvieron dentro de esas sentencias, o sea, ya casos terminados. Y lo que llegaron a metodologías que no tenían que ver con resúmela, porque todas estas cuestiones de cómo hacer la justicia más fácil son cosas unilaterales que nosotros decimos que hay que resumir, pero no está teniendo un resultado actualmente como el que se necesita, o que se requiere, o que se busca. Entonces, ¿qué sí necesitamos hacer? Pues empezar a acercarnos a las personas, que es algo que actualmente no puede hacer la inteligencia artificial, aunque hay un debate al respecto, porque a veces pareciera ser más empática que las personas. Pero el punto es ese. Yo creo que lo importante es empezar a ver cómo la inteligencia artificial sí ayuda al acceso a la justicia, y ver que este impacto, que el impacto que tiene sea realmente que ayude al acceso a la justicia. Y cómo empezar, primero por entender y luego por preguntar dónde está realmente el problema. Mi problema es que no sé cómo va a resolver un juez, quizá no. Mi problema es la eficiencia, quizás sí. Mi problema es que el 80% de las personas no llegan a un juicio. Bueno, entonces tal vez no tiene que ver con la decisión jurisdiccional donde se tiene que utilizar la inteligencia artificial, tiene que ver con la defensoría pública, tiene que ver con... Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde nos interesa utilizar la inteligencia artificial? Entonces, la invitación es, más allá del debate de lo
interesante y problemático que puede llegar a ser, o benéfico, es, bueno, ¿dónde nos sirve? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Dónde realmente se ocupa? Y a partir de eso, pues empezar a generar investigación e implementación. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, yo personalmente estoy fascinada. Me imagino que quien nos escuche también, lo platicábamos hace rato antes de entrar a esta sesión, pero la verdad es que es bien importante, creo que como abogadas, abogados, sobre todo tratando en el sistema de justicia, pero también para todas las personas interesadas en la defensa de sus derechos, en entender un poquito más, pues creo que es bien importante eso que dices, ¿no? Tratar de empezar a entender de qué estamos hablando cuando decimos sistemas expertos, inteligencia artificial, tecnología, ¿no? Y para eso, pues fue una plática súper ilustrativa. Muchas gracias, de verdad. Creo que también aquí, que estamos en el Centro de Estudios Constitucionales, pues para el trabajo que hacemos es también muy interesante escucharte y pues saber hasta qué punto podemos utilizar esto de una manera que ayude tal vez a las personas y pues específicamente aquí para transmitir también mejor todo esto, ¿no? Yo particularmente tengo una pregunta que creo que engloba algunas, pero para no aprovecharme de mi espacio, me gustaría ver si alguien acá tiene dudas y pasarles el micrófono, por favor. Muchas gracias, doctora. Me parece súper interesante el tema sobre inteligencia artificial. Y bueno, mi pregunta va enfocada a si cree que podamos aquí en el Poder Judicial crear un sistema inteligente en el que nos apoye para la resolución de casos a las juezas, bueno, a los juzgadores y juzgadoras, porque me parece relevante que se transparente el algoritmo, ¿no? Y pienso que el uso de sistemas inteligentes como ChatGPT, pues claro que no vamos a poder tener acceso a estos algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, va enfocada a eso mi pregunta, si cree que podríamos crear nosotros un sistema inteligente para que tengamos transparencia de ese algoritmo y también que se visualicen o se visibilicen más bien estos sesgos que podrían contener estas inteligencias artificiales, ¿no? Y bueno, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Si te parece, vemos si hay alguna otra y las tomamos. Podemos tomar 3, si estás bien, para responder. Muchas gracias, Laura. Y bueno, yo tengo un montón de preguntas. Algunas creo que ya quedaron respondidas. Por ejemplo, te iba a preguntar si tenía sentido pensar en automatizar ciertas decisiones judiciales. Creo que ya un poco nos respondiste, nos diste ejemplos con esto de eBay, de Amazon, y de cómo, pues, sí tiene cierto sentido acudir a herramientas que nos dan respuestas automáticas si eso nos deja satisfechos, ¿no? Entonces creo que eso empieza a quedar más claro. Pero me preguntaba ahora por los siguientes pasos. Como nos contabas de la participación humana que siempre está presente y que siempre tiene que estar presente para la toma de responsabilidad de una decisión o de una pues sí, determinación tomada por un sistema experto automatizado. Acá la duda es cómo se atribuye responsabilidad a las personas que respaldan la operación o el resultado de esta operación por parte de los sistemas expertos. Es decir, si tendríamos que exigirle al juez o jueza que firme la resolución, aunque sea una resolución procesal, aunque no sea la resolución como del problema principal o del conflicto principal en un caso, tendríamos que exigirle a esa persona que siga un proceso similar al que siguió la máquina, al que siguió el sistema experto automatizado para asegurarnos o verificar que esa decisión puede ser correcta.
o basta con que esta persona que supervisa confíe en que el sistema experto está operando de manera correcta y simplemente pues como que ratifique esa decisión. Y un poco por ahí también la otra pregunta relacionada es ¿qué tipo de personas, qué especialización deben tener las personas que ratifiquen las decisiones que toman los sistemas expertos? O sea, tendrían que ser juristas, basta con que sean personas expertas en derecho, o tienen que ser personas que más bien entiendan el funcionamiento técnico pues del mecanismo de la tecnología. Y esto lo pregunto porque creo que parece que a primera vista es valioso que haya una persona humana ratificando esa decisión, esa forma de operar de la máquina, pero si el resultado entiendo que actualmente no se usa para la toma de decisiones que involucran derechos o bienes que pueden afectar a las personas en una medida pues muy importante, ¿no? Como en su integridad física o en todo su patrimonio, algo así. Pero si de pronto empezáramos a usarlas en esos ámbitos y llegáramos a resultados catastróficos, ¿sería exigible que quien ratificó la decisión hubiera seguido un proceso similar? ¿Qué tanto tendríamos que exigirle? Perdón por extenderme tanto en esta explicación, pero más o menos esa es la duda. Hola, mi pregunta igual está relacionada creo que con las dos anteriores que hicieron José Luis Yodet. A mí no me queda muy claro quiénes son las personas que están como desarrollando estas herramientas. O sea, son empresas o son gobiernos o son universidades, y creo que eso es importante porque un poco lo que decía José Luis de las personas que están desarrollando estas herramientas están pensando en usarlas, en aplicarlas en la resolución de casos. O sea, no sé si, pues sí, ya vimos algunos ejemplos, pero esa es una intención que se tiene, que estas herramientas en, no sé, 10 o 15 años estén resolviendo casos y si sí, pues qué tipo de casos, ¿no? Se está pensando que resuelvan. Y la otra pregunta también tiene que ver con, creo que esa es una aplicación muy, muy evidente que pueden tener estas herramientas en la profesión jurídica, pero siendo el derecho tan amplio, creo que puede haber otras aplicaciones, ¿no? Y pues de inmediato me salta a la vista y pienso en, ok, si las empresas o las personas que están desarrollando estas herramientas están como intentando aplicarlas en la resolución de casos, ¿cómo las están usando, por ejemplo, los despachos o de abogados? Están usándolas, se está pensando que en un futuro a lo mejor me represente a mí una inteligencia artificial en un juicio. Esa es una idea que igual se tiene. O bueno, pues igual en la investigación creo que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Con herramientas de búsqueda y demás. Pero pues sí, ¿qué otro impacto podría tener en la profesión jurídica, pero no solo en la adjudicación? Muchas gracias, gracias a todas y a todos por sus preguntas. A mí nada más me gustaría poner también sobre la mesa que creo que está relacionado con lo que ya dijeron, tal vez de una forma un poco más amplia sobre qué hay sobre la regulación, ¿cierto? Porque no sé si tengas algunos ejemplos o si podemos hablar específicamente de México, pero pensando en estos límites o mecanismos de control que te refieres cuando estamos hablando de lo importante que es ver quién está detrás de la creación, del desarrollo, del uso de estas, pues de estos sistemas, de estas plataformas, y lo que tiene que ver también con la transparencia. Entiendo la función de la transparencia, pero no sé si aquí podemos llegar a
pues a una cuestión un poco más amplia sobre la regulación que debe de haber en estos casos para poder pues tener cierta certeza. Ahora sí, otra vez tienes la palabra. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Son preguntas muy interesantes. Sobre todo, José Luis, podríamos hacer así un seminario completo con las tuyas. Pero, la primera, que es, podrían estarse realizando y utilizar inteligencia artificial en el Poder Judicial de la Federación. Se utiliza. O sea, actualmente hay mecanismos. Ya existía Julia, ya no está. Pero actualmente hay un nuevo sistema que se llama Justice IA, que yo creo que, utiliza búsqueda semántica, que básicamente lo que hace es sinónimos y que no busca por palabra full text, ¿no? sino cuestiones similares. Se está intentando utilizar en el Consejo de la Judicatura Federal también para buscar casos relevantes en sistemas, en un buscador de sentencias relevantes, enseñándole cuáles son los conceptos, y en ese sentido sí se utiliza. Ha habido algunos otros ejemplos, pero no han salido, o sea, no son como públicos, digamos. Entonces, sí se utiliza inteligencia artificial, pero te diría a nivel Latinoamérica, y aquí creo que voy a empezar a contestar también la otra pregunta, que era, bueno, ¿y quién lo usa? O sea, ¿de dónde están? Te podría decir, Legal Tech, ¿no? Que es mucho más amplio, que habla de tecnología para el derecho, no para la justicia, sino para el derecho, que es más amplio que la justicia, porque eso, ¿no? En cierta perspectiva, que es la inteligencia artificial y la tecnología en general está principalmente desarrollada por despachos, que son estas preguntas que ahorita decimos como, nos está pasando el examen de todas estas competencias de cómo la inteligencia artificial es mejor o peor que un abogado corporativo, es mucho más por dos razones principales. Uno, porque hay más dinero, ¿no? O porque, y dos, porque porque en muchos casos hay derecho dispositivo, ¿no? Derecho civil, en donde realmente pues no hay como violaciones a derechos humanos o que no se rige bajo un sistema, un principio dispositivo en el que las partes, o sea, si las partes están de acuerdo está perfecto, o no es como familiar, que hay un interés superior del menor o de la infancia, o en laboral, en donde hay que ponderar una situación diferenciada de poder, o no que tienen, o sea, que es derecho público, sino es derecho privado, en donde las reglas son más amplias. Entonces, de hecho, los sistemas, o sea, actualmente, por ejemplo, el 80% de la tecnología de Legal Tech está en contratos inteligentes. O sea, el 80% de la inversión y de las herramientas actuales y de estos sistemas y cómo buscan y cómo mejoran y cómo no está en sentencias, está en contratos. O sea, está en revisar contratos, en mejorar contratos, en revisar dónde están los problemas de los contratos, dónde está el tema de la ley. Entonces, las principales en Latinoamérica, o sea, bueno, a nivel internacional, las mejores en el sentido de más eficientes, más útiles, etcétera, son privadas. O sea, son herramientas privadas. Los ejemplos a nivel Latinoamérica que son como igual avanzados son unión entre público y privado, y a nivel público casi, bueno, en Europa sí hay muchas herramientas. De hecho, si quieren les paso una, porque esa no está dentro de la bibliografía del artículo, pero hay mapas de cómo se utiliza inteligencia artificial de manera privada, por ejemplo, de manera pública, por ejemplo, en Europa. Entonces, ¿se podría utilizar inteligencia artificial? Sí. ¿Se utiliza en México? Sí. ¿De dónde viene? ¿Quién la crea? Pues como, ¿no? Hay un estudio que hizo Stanford que es, bueno, la academia, ¿dónde está el tema de inteligencia artificial? Normalmente Big Techs, ¿no? La academia es así. Entonces, no, el público creo que incluso es un poquito más bajo, pero está igual por acá, ¿no? Es como dónde se encuentra el mayor potencial, digamos, tecnológico, técnico, ¿no? Que sí, principalmente o sea, históricamente es privado, en derecho privado, y que viene de instituciones privadas. Pero actualmente se está utilizando de manera pública, y tú hablabas preguntaste por sesgos, ¿no? Que es
que actualmente se utilizan de manera, o sea, los sesgos ahorita son una cuestión que cada vez está más investigada, que cada vez se está regulada, no solamente eso, sino que hay muchísima investigación y muchísima inversión en quitar estos sesgos que no son de las máquinas, que son de las personas que programan estas máquinas, ¿no? Que se hacen de manera masiva, y por eso es importante que en los perfiles de participación de quien la crea, y eso es justo lo tiene la regulación en materia de, por ejemplo, uso de inteligencia artificial en la justicia, es decir, que siempre en los comités que generen estas herramientas haya personas especializadas en derechos humanos, no solamente ingenieros e ingenieras. Entonces, ¿se puede utilizar? Sí. ¿Sería útil? Yo digo que absolutamente. Hay que ver cómo y para qué y hacer una estrategia, evidentemente, ¿no? Entonces, la respuesta es sí se utiliza. ¿Hay mayor potencial? Seguro que sí. ¿Y dónde está, digamos, la tecnología? Pues sí, está en sectores que históricamente han dedicado más inversión a eso. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, por eso es importante la colaboración pública-privada. Hablábamos al principio del concepto de e-justicia e e-gobierno, ¿no? Que es básicamente cómo este concepto de e-gobierno, de e-justicia, ha evolucionado a lo largo de los siglos y pasó en el siglo XX, estaba esta tendencia de, bueno, traigamos a lo privado. En el siglo XXI es, bueno, traerlo a privado por sí mismo no sirve. Lo que sirve es la colaboración, lo que sirve es ver cómo funciona el ecosistema de e-justicia, porque la e-justicia no es los despachos, o no es los abogados, o no es las partes, es todo un ecosistema que se une y que a partir de la colaboración entre ese ecosistema, de hecho, surgen proyectos que sí no solo son interesantes, sino que son útiles, ¿no? Entonces, ¿serviría? Sí serviría, pero lo importante es preguntarnos ¿para qué? O sea, ¿cuál es mi problema? Si mi problema es que no resuelvo los casos rápido, por favor, ya. ¿No? O sea, ¿pero dónde? Bueno, pues a lo mejor no es en la búsqueda de criterios, porque mi mayor problema es cuando llegan los casos, cuando se reciben los casos. Mi foco rojo, mi cuello de botella es ese. Pues entonces ahí. ¿Y cómo? Entonces, se utiliza así. De hecho, en la bibliografía también están los últimos, las herramientas que están acá. Y también algo que me gustaría dejar claro es, la tecnología es lo menos difícil, lo técnico es lo menos difícil del impacto de la inteligencia artificial en el acceso a la justicia. Su verdadera sustancia o su verdadera dificultad, y esto no lo digo yo, lo dice la ONU, es un toolkit de cómo implementar justicia en gobiernos. La tecnología es lo de menos. Lo importante es ver el contexto, ver bajo qué parámetros se programa, quién la usa, etc. Eso por un lado. Luego, la segunda pregunta que digo, híjole, está... participación humana. ¿Tiene sentido pensar en decisiones judiciales? Y aquí hablamos o sea, pensemos que no es que tome decisiones, y tampoco es que las adjudique, porque siempre hay una persona. En derecho dispositivo, como bien decías, de Amazon y estos, ¿no? No hay una decisión, sí hay una adjudicación de derecho, y de hecho hay adjudicaciones de derecho en muchas otras herramientas, pero la participación humana está en todo momento. O sea, en todo momento. Desde que tú programas un algoritmo, o sea, desde el momento en el que tú estás decidiendo si utilizas un lenguaje no supervisado, ¿no? O un lenguaje supervisado. Entonces, alguien tiene que decir, esta palabra significa esto. Esta palabra, ¿no? Este es un atún, este es un pescado blanco, y entonces la máquina va a aprender qué es un gato, qué es un perro, ¿no? O sea, alguien, una persona, un grupo de personas está determinando eso. Luego, eso es en la creación, ¿no? O determinando los parámetros sobre los cuales va a funcionar. Y luego la responsabilidad. En justicia, o sea, en sentencias, digamos, en resoluciones judiciales, que es como el tema, pues en realidad, de nuevo, lo firma una persona. ¿Y cuál es el rol que tienen las personas en esta responsabilidad? O el rol que tienen en firmar esto. Hay algunas personas que dicen que el rol tiene que ser de supervisión, ¿no? De supervisar que lo que esté haciendo esté bien. Yo pensaría, o sea, una cuestión personal es,
No, mi rol es ver a las personas, mi rol es ver cuál es el problema realmente, mi rol es observar más allá de lo que me dice el expediente, ¿no? Hablamos de Cauduro y de este mural que hay en la corte, y específicamente cuando vemos el rezago judicial, son pilas de expedientes y atrás de los expedientes hay ojos de gente sufriendo. Eso es lo que necesitamos de las personas que revisan la interpretación de la ley que puede proporcionar una inteligencia artificial. Y casos de responsabilidad, te diría, bueno, o sea, más que en jurisdiccional, actualmente, por ejemplo, hace poquito, es un caso interesante porque es un caso resuelto por un tribunal de justicia en línea de Canadá, que es de los ODRs más talentosos en el mundo, y que lo que hizo fue precisamente de manera muy sencilla, porque es un proceso de adjudicación muy rápido, no es de adjudicación, sino que tiene 3 pasos, que es, tienes un problema, y aquí creo que con este caso creo que podemos abordar esto de los tipos de casos que se resuelven, ¿no? En el caso de Canadá, este tribunal civil ve casos de problemas de vecinos, casos de cuantías menores a $5,000, de problemas de tránsito, de seguros. Ahorita están, de hecho, también resolviendo cuestiones de problemas indígenas, y o sea, es decir, es muy amplio. Y lo que hacen es, primero, lo que hace el sistema, dice cuál es la ley aplicable y más o menos, o sea, tú le dices, es que mi vecino me tiró el árbol encima de mi casa. Y entonces el primer paso es ver, la ley aplicable de acuerdo con tu problema dice que tú tienes un derecho a una indemnización. ¿Quisieras hacer algo al respecto? Sí. Ok, ¿quién es la persona? Entonces notifica a esa persona y invitan a un mediador, a una persona física, de acuerdo con el tipo de caso. Hay algunos que no necesitan un mediador, pero en este segundo paso invitan a una persona física que ayuda a resolver el problema, o pueden no existir esa persona y asigna una solución que al final firma de nuevo un tribunal y que es apelable. Entonces, ¿qué tipo de casos? De todos los tipos de casos, o sea, no es solamente de cuantía menor, aunque esos son los que actualmente están ya, o sea, no es como que en un año, no, o sea, ya actualmente son los casos más utilizados, en Estonia también, pero siempre son apelables. Pero este tribunal justo hace, no sé, 2 semanas resolvió un caso de una persona contra Avianca, si no me equivoco fue Avianca o Air Canada, creo que fue Air Canada, bueno, una aerolínea. Entonces lo que pasó aquí fue que la aerolínea utilizaba ChatGPT, o sea, inteligencia artificial generativa, que es una inteligencia que genera texto a partir de estadística, para dar acceso al público a ciertas, para dar atención al público. Entonces lo que hizo en este caso específico fue como, oye, es que quiero saber cuál es mi beneficio. Y el beneficio le dijo, tú eres acreedor a 500,000 euros, o bueno, dólares canadienses, no me acuerdo de la cantidad exacta. Pero pues la persona, no, como tú cuando ves un precio en una tienda y dices son 5 pesos, pero es una cosa que tú sabes que vale 1,000,000, pero puedes litigarlo para decir, pero aquí tú me dijiste que ofreciste tal. Y lo mismo hizo. Entonces, ¿quién se hizo responsable por la respuesta de esta inteligencia artificial? Pues la aerolínea. Entonces, al final, ¿quién se hace cargo de esa? Depende, o sea, pero uno de los casos que es como, es pues sí, quien emite esa, o quien suscribe o apoya esa decisión, que puede ser un gobierno o puede ser un particular, y que al final sí, o sea, y otro caso creo que es relevante, que es importantísimo y que también creo que da una perspectiva de sistema experto versus sistema no experto de inteligencia artificial, es decir, un sistema entrenado por abogadas, por personas expertas para saber derecho, ¿no? A un sistema que utiliza un internet de manera gratuita y que se me hace que puedo utilizar para interpretar derecho, que es GPT, ¿no? Entonces, que es este caso del abogado que seguramente todos han visto en línea, ¿no? Que es los abogados de Nueva York que citaron ante una corte de Nueva York casos falsos, inexistentes, ¿no? Y son Nueva Orleans versus, no sé, tú los lees y dices, pues, pero realmente no existen, o sea, realmente son casos que no existen, y pues evidentemente se les sancionó. No se les sancionó por el uso de inteligencia artificial, sí dentro de la sanción, o sea, la sanción fue, te sanciono por decirme información falsa, por mentir ante la corte, a ti abogado o abogada. Y además toma un curso de inteligencia artificial para que sepas cómo funciona. O sea, eso es parte de la sentencia. Entonces,
es eso, o sea, la responsabilidad es de tanto de quien la usa como del impacto que genera, ¿no? Es decir, de quien la programa, y dependiendo del caso. Y de nuevo, es importante, la participación está en todo momento, desde la creación hasta la emisión y el impacto que tiene, y se puede cuestionar. En este caso específicamente de los abogados que citaron casos falsos, no utilizaron, por ejemplo, en Estados Unidos sería co-counsel, ¿no? Que es utilizar el mismo GPT, o sea, la misma inteligencia generativa, que eso me recuerda la tercera parte de tu pregunta, pero en este caso, en el caso de co-counsel, es una herramienta que está educada en una base de datos jurídica. GPT disponible en línea gratuito o no gratuito, pero GPT general utiliza toda la información de Internet desde 2022. Toda lo que encuentras, o sea, todas fuentes abiertas, que puede ser falso, verdad, lo que sea. Y a partir de esa sopa de letras, determina lo que... Entonces, el punto es, estos abogados no utilizaron co-counsel, que les hubiera dado un nivel de accuracy, un nivel de precisión mucho más claro, y que les debería de dar fuentes, que da fuentes, o como acá Elosia, que da fuentes y que puedes verificarlo. Entonces, un sistema experto tiene que estar pensado en términos legales, ¿no? Y acá es importante porque decías, bueno, es que claro, no es lo mismo GPT. Claro, o sea, a ver, sí, pero yo creo que la razón por la cual no es lo mismo es porque GPT genérico no está entrenado como abogado o abogada. No es porque no sea bueno, no, es porque no está, es un sistema genérico, no es un sistema experto, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y ¿qué tipo de especialización deben de tener las personas que revisan? Depende de la función, ¿no? O sea, sí, es decir, los perfiles multidisciplinarios que se necesitan para crearla, y yo diría que lo que necesitamos, o sea, que algunas de las habilidades que necesitamos empezar a tener las personas que utilizamos la inteligencia artificial para cualquier cosa es discernimiento. O sea, sentido común, ¿no? Que es, pues sí, ver más allá de las letras y pensar en las personas, ¿no? Entonces, eso. Preguntaban sobre si está resolviendo casos. Creo que eso ya quedó un poco resuelto, no sé. Y quién lo está desarrollando, ya también lo vimos. Y decías, bueno, una pregunta que sí hay una respuesta muy clara, que se está pensando que me represente, solamente se está utilizando para la resolución de casos, ¿no? Y justo esta es la razón por la cual se intentó tener un sentido amplio de acto jurisdiccional. Y de hecho, si leen el artículo, habla o sea, tiene miles de casos, miles de usos, ¿no? No solamente es en actos jurisdiccionales, sino en todo el camino de acceso a la justicia, no solamente dentro del proceso jurisdiccional, sino desde que una persona se enfrenta a un conflicto, que tiene un chatbot, ¿no? O sea, es una cantidad muy, muy amplia de ejemplos. Estos fueron solo algunos. Tú dices, bueno, podría ser que me represente, ¿no? Hay un caso muy curioso que no se ha utilizado, o sea, yo no conozco un caso en el que una inteligencia artificial representa a una persona. Yo creo que sí debe de haber, pero por ejemplo, sí hay un caso en democracia deliberativa, ¿no? Hidalgo me parece que se apellida el experto que propone, dice, bueno, a ver, si en los congresos la gente no está representada, ¿por qué no utilizamos a la inteligencia artificial para que represente a las personas a través de sus preferencias? Porque si yo sé cuáles son tus preferencias, porque lo sé, porque tengo tus datos, entonces yo puedo saber si tú estarías de acuerdo o no en una ley. Y entonces estoy haciendo prácticamente utilizando la inteligencia artificial para generar una democracia directa en la que yo sé qué opinarías tú de acuerdo con tus preferencias, pero no te pregunto, ¿no? O sea, yo sé tus preferencias y a partir de saber tus preferencias estoy considerándote y considerando lo que tú normalmente elegirías de acuerdo con tus preferencias, que pueden ser preferencias políticas, ¿no? Principalmente es eso, pero porque, claro, hay muchísimas características que determinan tus preferencias. Y con eso esta inteligencia artificial, sabiendo tus preferencias, representa tu opinión y te estoy considerando. O sea, sí hay casos en los que eso se utiliza, ¿no? Es como inteligencia artificial para representar a una persona.
No sé si se ha utilizado para representar en un caso, pero seguramente sí, habría que verlo. Pero digo, este caso de la persona que se puso un audífono para representar a una persona, pero eso creo que no es lo que estás hablando. Creo que este caso que tiene que más que ver con la democracia, con el sistema, no de justicia, sino deliberativo del Congreso, sí hay como casos que lo han propuesto y que lo han estudiado y que lo dicen. Entonces es muy amplio, o sea, la inteligencia artificial está en todos lados. En todos lados. Y un caso, por ejemplo, la red social, que es una empresa privada que utilizan las y los juzgadores para publicar sentencias, ¿no? Y que tiene una lógica específica de moderación de contenidos y que es una entidad privada, o sea, que no es un sistema creado por el Poder Judicial, pero que utiliza el día a día. Y finalmente sobre qué hay de regulación. Yo creo que lo primero que hay, o sea, hay muchísima regulación, ¿no? O sea, creo que lo primero es entender que, aunque no tenemos todavía una norma sobre inteligencia artificial, aunque hay muchas iniciativas, justo la semana pasada se presentó una, que está más relacionada con los derechos de propiedad intelectual, y hay muchas, la mayor parte yo diría que están relacionadas con sanciones, ¿no? Es como, se prohíbe el uso de inteligencia artificial para hacer fake news, ¿no? Y es como, o sea, sí, pero ¿qué más? O sea, no se trata solamente de sancionar, se trata de abordar el problema, no decir no lo hagas, ¿no? Pero yo creo que uno de los casos más interesantes, es el de el AI Act, ¿no? La norma sobre inteligencia artificial que que todavía no está formalmente publicada, pero que ya está aprobada de manera formal por el Triálogo Europeo, y que lo que hace es dividir en riesgos, ¿no? Es decir, transparencia sí, porque no podemos, o sea, no es lo mismo Facebook o Meta que un proveedor de internet local, o no es lo mismo. Entonces es una diversidad enorme. Entonces lo que hace es dividir en riesgos. Mientras mayor sea el riesgo, más transparencia y más regulado debe estar. Y mientras menor sea, por ejemplo, GPT y la creación de textos es la menos riesgosa. Las más riesgosas están relacionadas con salud, con datos biométricos, con seguridad, con armas, ¿no? Entonces, los casos que estamos hablando son casos no riesgosos. Todos los casos que hemos visto hasta ahorita, no son los casos riesgosos. Los casos más riesgosos tienen un nivel mayor de transparencia. Entonces, digo, o sea, podríamos hablar también mucho porque se discutió durante un año y se vieron varias formas de regular, etcétera. Pero lo que sí ahorita aquí nos aplica a México, digamos, es los tratados internacionales. La OCDE tiene recomendaciones. Hemos firmado, no tratados, pero declaraciones que son relevantes. Y yo creo que todos los derechos humanos que son, o sea, porque al final la inteligencia artificial es una herramienta más a la que le aplica, como el caso que ahorita platicamos de GPT, ¿no? Que es una, o sea, al final te aplica la misma ley comercial que una persona que ofrece un producto. O sea, no tenemos a lo mejor una regulación específica, pero toda la regulación le aplica a la inteligencia artificial como una herramienta más. Deberíamos de estar, sí, está ahorita, hay muchos grupos, tanto políticos como académicos, impulsando y estudiando y analizando, sí. Y creo que la principal pregunta es, ¿y para qué queremos regular? Y cómo sí generar un sistema. Pero el punto es, no nos vayamos con, o sea, desmitifiquemos el hecho de que porque no tenemos una regulación nacional de inteligencia artificial, no está regulada, porque sí está regulada, o sea, porque toda la ley le aplica, o sea, todo tipo de ley le aplica a esta herramienta como a cualquier otra, ¿no? De hecho, hay un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero analiza justamente cómo toda la regulación actual le aplica a la tecnología como una herramienta más. Entonces, ¿deberíamos de regular? Sí, yo creo que sí, pero creo que es una cuestión que se tiene que pensar también a nivel internacional, ¿no? O sea, sí, pero sí hay muchos esfuerzos, sí hay muchas iniciativas, no sé cuántas, pero al menos 30, ¿no? Que no creo que vaya a pasar ninguna. Pero sí hay esfuerzos, y el punto es, pues, ¿qué postura queremos tomar para regular, ¿no? Pues otra vez, mil gracias, Laura. La verdad es que nos dejas con muchísimas cosas que pensar, reflexionar, aprender. Sé que todavía hay preguntas, que ya me llegaron algunas, pero ya no queremos tampoco robarte más de tu tiempo. Tal vez ahorita te abordemos por acá.
Ojalá nos pudieras dar un curso, luego también te buscaremos para eso. Gracias a todas las personas que estuvieron acá, gracias a todas las personas que también nos están viendo a distancia. Esperamos pronto el libro para que puedan ver tu artículo. Ya lo estaremos también difundiendo pues por la página de la Corte, por las redes sociales del Centro de Estudios Constitucionales, y también nos interesa mucho seguir este tema de cerca en relación con el derecho a acceso a la justicia. Entonces seguramente también te estaremos buscando en otras oportunidades para que sigamos aprendiendo contigo de esto. Muchísimas gracias y los esperamos en las siguientes sesiones de este seminario permanente de acceso a la justicia. Gracias. La Corte contigo.